Buenas tardes, soy redimido por Jesús. Estamos aquí una vez más para compartir la palabra de Dios con un nuevo mensaje. Pero antes de comenzar, voy a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo de Dios el que me guíe, que sea la palabra de Dios la que hable a las personas que verán este video. Voy a hacer una pequeña oración para que sea Dios el que hable. Bendito Padre Celestial, me presento a ti esta tarde en el nombre de Jesucristo para darte gracias, Padre mío, primeramente por la vida que me das, Señor. Gracias te doy porque me concedes este privilegio de predicar tu palabra, Señor, porque es un privilegio predicar tu palabra. Yo te pido en esta hora, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, que sea tu Espíritu Santo el que me dé sabiduría que viene de lo alto para poder exponer este tema, para poder exponer tu palabra, Señor, porque no es lo que yo pienso, porque no es lo que yo creo, Señor, sino que es tu palabra la que será expuesta, para que la gente, Señor, conozca el verdadero evangelio que tú trajiste, para que entienda las buenas nuevas de salvación, Señor. Yo te pido que quites todo impedimento en esta hora. Yo te pido que abras el entendimiento de las personas que verán este video y que juntos a través de tu palabra, Señor, podamos entender el verdadero evangelio que tú trajiste, Padre. Que podamos entender el propósito, Señor, por el cual tú viniste a este mundo, el propósito por el cual diste tu vida en la cruz del Calvario. Yo te pido que me guíes, que me des sabiduría que viene de lo alto, para poder escudriñar tu palabra, para poder exponer tu palabra, y que seas tú hablando a la vida de la gente que verá este video. Que me uses como un instrumento, Señor, como lo hiciste con Moisés, como lo hiciste con Noé, como lo hiciste con todos tus profetas, como lo hiciste con los apóstoles. Así en esta hora úsame para tu gloria, y que la gente pueda entender el mensaje de esta tarde. Yo te alabo y te bendigo esta tarde, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues este tema lo he titulado En Cristo nueva criatura soy. Y para esto les invito a que abran su Biblia. Les pido de favor que si tienen Biblia en casa me acompañen para que juntos vayamos entendiendo el mensaje de esta tarde. Yo lo que quiero es que puedan entender el mensaje del Evangelio, porque mucha gente sabe que Cristo vino, sabe que Cristo murió, pero no entienden el verdadero significado de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo quiero que podamos entender a través de estos videos que he estado haciendo en este tiempo el verdadero mensaje del Evangelio. Les invito a que abran las Escrituras en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, del versículo 14 al versículo 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14 al 18. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a hacer una pausa aquí, en el versículo 15. Nuevamente lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos,
luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiero que vayamos a Romanos para empezar a explicar este versículo que acabo de leer y para que podamos entender el tema de esta tarde. Dice así en Romanos capítulo 6, versos 6 y 7. Romanos capítulo 6, versos 6 y 7. Dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Vamos a empezar a explicar esto que leí en segunda carta a los Corintios 5, versículo 14 y 15, y Romanos 6, 6, 7. Romanos 6, 6 y 7. Yo cuando escuché el Evangelio por primera vez, decidí entregar mi vida a Cristo, ya que mi vida estaba mal en muchos aspectos. Yo estaba perdido en el alcoholismo y la drogadicción, y no me avergüenza decirlo porque esto es un testimonio grande del poder de Dios. Yo decidí entregar mi vida a Jesús, decidí abrirle la puerta de mi corazón a Jesús y aceptarlo como mi Señor y Salvador personal. Cuando yo decido hacer esto, dice la palabra que cuando uno recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo cae sobre de tu vida y uno empieza a entender el amor de Dios. Yo te vuelvo a repetir, cuando acepté a Jesús, cuando le abrí la puerta de mi corazón y le dije: Señor, perdóname por mis pecados, yo te recibo en mi corazón y te acepto como mi único y mi suficiente Salvador y el Señor de mi vida, empecé a entender el amor de Dios. Empecé a entender lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y valorando yo y entendiendo el amor que Dios tuvo conmigo, como lo tiene con todo el mundo, que Él dio su vida por mí y por ti que me estás viendo. Eso me motivó a mí, eso me impulsó a amarlo, a obedecerlo, a crucificar mis deseos y a ya no vivir yo, sino dejar que el Espíritu Santo que mora en mí desde que yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador personal, Él es el que ha estado haciendo un cambio en mi vida y Él es el que me ha estado ayudando a dejar de vivir en mi carne. Aquí dice en segunda a los Corintios 5, 14 al 15 esto: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Nosotros, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, somos crucificados juntamente con Él y resucitamos a una nueva vida. Así como Cristo resucitó, los creyentes mueren a su vieja vida, mueren a sus deseos egoístas, mueren al pecado y resucitan a una nueva vida en Cristo Jesús. Y nosotros resucitamos
ya no para vivir para sí, porque aquí dice la Biblia, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tenemos que ser crucificados y morir para poder resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús, para ya no vivir como a nosotros nos agradaba, para ya no vivir egoístamente, para ya no vivir complaciendo nuestros deseos egoístas, sino para agradar a Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo para agradar a Dios. El amor de Cristo debe controlar nuestras acciones. El amor de Cristo nos debe impulsar a amarlo, a obedecerlo. Como te vuelvo a repetir, yo cuando me hablan del Evangelio, cuando yo me doy cuenta que mi vida está hecha un desastre y reconozco que necesito al Creador del cielo y de la tierra y que necesito a Dios para que Él pueda cambiar mi vida, el Espíritu Santo cae sobre de mi vida y empiezo a entender el amor de Dios. Porque mucha gente sabe que Cristo murió y mucha gente le preguntas, ¿tú crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Pero no alcanzamos a entender el valor tan profundo de su amor y del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y yo cuando recibo a Jesús en mi corazón y le digo, sé tú el Señor de mi vida, empiezo a entender su amor. Y ese amor que yo empiezo a sentir por Dios me impulsa a seguirlo y a obedecerlo. Y yo comparto el Evangelio primeramente para agradar a Dios, porque es una manera de agradecer a Dios lo que Él ha hecho por mí, porque Él me sacó de lo vil y de lo despreciado. Mucha gente que está viendo este video conoce mi vida pasada, sabe en las cosas en las cuales yo estaba, y, y ahora veo mi vida y estoy muy agradecido con Dios porque Él me libró de la muerte y me libró de muchas cosas malas en mi vida, y Él ha transformado mi vida porque yo decidí rendir mi vida a Cristo. Y aquí entra una de las bienaventuranzas que dio Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, y una de esas bienaventuranzas Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y una persona que es pobre en espíritu reconoce la necesidad que tiene de Dios, reconoce que no puede cambiar por sí mismo y reconoce su condición pecaminosa. Y yo hice eso, reconocí mi condición, reconocí que yo nunca pude por mis propias fuerzas cambiar, sino que yo necesitaba a Dios. Yo necesitaba decirle a Dios, te necesito, Señor, porque yo ya no puedo. Yo no puedo dejar de hacer estas cosas en mi vida. Entonces por eso yo predico el Evangelio, porque es un mandato que dio Jesús, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y nosotros tenemos que ser misericordiosos como Jesús lo fue con nosotros. Entonces, nosotros como cristianos debemos de ser misericordiosos y predicar el Evangelio para que la gente conozca que hay un Salvador que les quiere dar la vida eterna, que hay un Salvador que no quiere que se pierdan, sino que tengan vida eterna, pero necesitas rendir tu vida a Cristo. Necesitas entregarle tu vida a Jesús y recibirlo en tu corazón y aceptarlo como tu único y tu suficiente Salvador, el Señor de tu vida. Entonces yo empiezo a entender el amor de Dios cuando yo entrego mi vida a Él, cuando yo rindo mi vida a Él. Y me doy cuenta lo que Él hizo por mí cuando yo no lo merecía. Jesús, por su gran amor, entregó su vida por nosotros. Jesús no obró por un interés personal, aferrándose egoístamente a la gloria del cielo que ya poseía. Dice en el libro de Filipenses que Él se despojó de sí mismo dejando su trono y su gloria. Él siendo Dios se despojó de su gloria
para venirse a ser hombre y para venir a salvarnos, porque nosotros íbamos a la condenación eterna debido al pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios te da es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Dios desde su trono vio la condición en la cual se encontraba el ser humano y íbamos a la condenación eterna. Pero Dios se despojó de su trono y su gloria, se hizo semejante a los hombres, se vino a ser un siervo para dar su vida por ti y por mí, para que si nosotros rendimos nuestra vida a Él, le pedimos perdón por nuestros pecados y le recibimos en nuestro corazón, vamos a poder tener el regalo que Dios te da, que es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, empezamos a entender el valor tan profundo que tiene lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es algo que nos impulsa a obedecerlo y a amarlo. Porque eso es algo maravilloso lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Dio su vida. ¿Quién va a dar su vida por una persona? Nadie. Ese es el amor de Dios. Lo que Él hizo por nosotros. Jesús por su gran amor entregó su vida por nosotros. Jesús no obró por un interés personal aferrándose egoístamente a la gloria del cielo que ya poseía, sino que murió voluntariamente por amor, porque no quiere que ninguno perezca, porque Dios no quiere que el ser humano perezca, sino que proceda al arrepentimiento y rinda su vida a Cristo, el único que te puede dar la salvación de tu alma y el único que te puede llevar a la vida eterna. Quiero que reflexionemos y analicemos lo que Cristo hizo por nosotros, pero es necesario que tú rindas tu vida a Jesús para que puedas ser salvo, porque mucha gente piensa que porque Cristo ya murió, ya van a ser salvos. Estaba viendo yo un video donde una persona, donde un evangélico, un hermano en Cristo, le preguntaba a dos muchachitos, a una muchachita y a un chavo, ¿ustedes creen que son lo suficientemente buenos para ir al cielo? Y decía la muchachita, pues yo creo sí voy a ir al cielo porque Cristo ya pagó por mis pecados. Sí, efectivamente, Cristo ya pagó por nuestros pecados, pero necesitamos aceptar a Cristo en nuestro corazón, pedirle perdón por nuestros pecados y dejarlo que Él sea el Señor de nuestras vidas. Porque si nosotros no aceptamos, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios te da es vida eterna en Cristo Jesús. Si nosotros no aceptamos ese regalo, no vamos a poder ir al cielo. Y mucha gente piensa, yo me muevo pecando y haciendo todo lo que a mí me parezca bien, sigo complaciendo mis deleites, mis deseos pecaminosos, mis deseos egoístas. Al fin Cristo ya pagó, yo me muero y me voy al cielo. Es un error. Necesitas entregarle tu vida a Cristo, aceptarlo como tu Salvador y el Señor de tu vida y rendirte a Él para que puedas ir al cielo. Porque si tú no entregas tu vida, porque si tú no aceptas el regalo de la salvación, si tú no aceptas en tu corazón, si tú no recibes lo que Cristo hizo por ti, no te puedes ir al cielo. Y ese es un error de la gente y es necesario que lo sepan, porque hay mucha incredulidad en este mundo. Necesitamos leer las escrituras por eso, para poder entender verdaderamente lo que Cristo hizo por nosotros. Bueno, dice, por amor. Entonces se entregó voluntariamente y murió por nosotros por amor. Dado que Cristo murió por nosotros, nosotros estamos muertos a nuestra antigua vida. Debemos morir a nuestros deseos egoístas y a nuestra carne y resucitar a una nueva vida en Cristo. Ya no debemos vivir para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios. Pablo decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y Pablo también decía, para mí el vivir es Cristo.
Para mí el vivir es Cristo y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Dado al amor que Jesús tuvo por nosotros, si tú has decidido entregar tu vida a Cristo, recibirle como tu Señor y Salvador personal, debes de dejar que Él, a través de su Espíritu Santo, guíe tu vida y morir a tus deseos. Así como Cristo murió y resucitó, así nosotros tenemos que morir a nuestra antigua vida y nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso aquí dice en 2 Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si tú has entregado tu vida a Cristo, ya no tienes que vivir para ti, complaciéndote tus deseos egocéntricos, egoístas, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Yo ya no tengo que vivir para mí, yo tengo que vivir para Cristo, para agradarlo, por agradecimiento, por amor a Él. Porque dice en 1 de Juan 5:19 me parece, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Cómo no voy a rendir mi vida a Cristo? ¿Cómo no voy a amar a Cristo si Él me amó primero? A Cristo no le importó lo que yo fui en el pasado. A Cristo no le importó, Él se entregó porque Él me amó. Es 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y eso es algo que me debe impulsar a amarlo y a obedecerlo por amor. Por amor. Tengo que vivir para Él, sirviéndole a Él, agradándolo a Él, predicando su palabra, predicando las buenas de salvación y decirte en esta hora, Cristo te ama, rinde tu vida a Él. Porque en ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12. Dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y lo quiero leer porque Cristo, si tú has rendido tu vida a Cristo, tienes que morir a tu carne, a tus deseos y resucitar a una nueva vida que Cristo te quiere dar. Efesios 4:22 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Entonces dice, despojaos del viejo hombre, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, nosotros tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestra carne, y nacer como un hombre creado según por Dios. Jesucristo le decía a Nicodemo en Juan capítulo 3, que era necesario que naciera de nuevo para poder entrar al reino de los cielos, que le era necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, Señor, ¿cómo es posible que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre siendo ya viejo? Pero Jesús no se estaba refiriendo a un nacimiento terrenal, sino a un nacimiento espiritual. Tenemos que morir a la carne, entregarnos a Cristo, para que podamos resucitar, para que podamos nacer a una vida nueva en Cristo Jesús. Pero para esto es necesario rendir tu vida a Cristo, recibirle como tu Señor y Salvador personal. Porque Jesús, como te vuelvo a repetir, le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, y lo voy a leer para que no lo busquen, lo voy a leer yo, para que podamos entender el nuevo nacimiento que Dios quiere para toda la humanidad, para que puedan entrar al reino de los cielos.
Fíjense cómo dice. Desde el versículo, Juan capítulo 3, verso 3 dice así. Respondiendo Jesús, Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo? Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y que seamos un nuevo hombre creado según por Dios. Necesitamos morir a nuestros deseos pecaminosos, entregar nuestra vida a Cristo para poder nacer espiritualmente a una nueva vida, para poder ver el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Jesús aquí le dijo que le era necesario nacer de nuevo, pero no nacimiento terrenal. Necesitamos morir como Cristo murió y resucitar como Cristo resucitó en una nueva persona en Cristo Jesús. Pero es necesario que tú le entregues tu vida a Dios, porque Dios es el único que puede cambiar tu vida. Cristo es el único que transforma vidas. Entonces lo voy a leer nuevamente. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, dado que Cristo murió por todos nosotros, estamos muertos a nuestra antigua vida. Debemos morir a nuestros deseos egoístas y a nuestra carne y resucitar a una nueva vida en Cristo. Ya no debemos vivir para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios. Pablo decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. También decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Pablo había rendido su vida a Cristo. Pablo sabía que Cristo era el amo de su vida, el dueño de su vida, porque Pablo decidió rendir su vida a Jesús. Y Jesús es lo que quiere en esta hora, que tú rindas tu vida a Él. Que tú le entregues tu corazón y que le digas, Señor, tú sé el Señor de mi vida. Te acepto en mi corazón como mi único y mi suficiente Salvador. Vamos a leer el verso 16 al 18. Dice así la palabra de Dios en 2 de Corintios 5, 16 al 18. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así en Cristo y aún así a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, ha nacido de nuevo a una nueva vida. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ha muerto el viejo hombre. Te has despojado del viejo hombre y has
sido un nuevo hombre creado según por Dios. He aquí todas son hechas nuevas. Necesitas nacer de nuevo en Cristo Jesús para nacer a una nueva vida, para ser una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El Javier que tomaba, el Javier que se drogaba, ya murió. Y en Cristo Jesús nueva criatura es. En Cristo Jesús ha nacido Javier de nuevo, porque ha rendido su vida a Cristo, porque ha entregado su corazón a Cristo, y Cristo es el que hace la obra. El Espíritu Santo es el que se encarga de transformar al ser humano, pero es necesario ir a Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hoy en día el cristianismo se ha vuelto una moda, porque yo conozco a muchas personas, y no lo digo con el fin de juzgar ni de criticar, sino es un llamado a que verdaderamente entreguemos nuestra vida a Cristo. Porque, como te repito, en estos tiempos el cristianismo se ha vuelto como una moda. Porque tú le preguntas a cualquier persona, ¿tú crees en Cristo? Sí, yo soy cristiano. Sí, yo soy cristiano. Y aquí dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva creación, nueva criatura, nueva persona. Y hay mucha gente que dice que es cristiana, pero sigue viviendo como siempre ha vivido. Y aquí en Cristo Cristo hace nuevas todas las cosas. Y muchas personas que dicen, yo soy cristiano, pero siguen tomando, siguen drogándose, siguen yendo a bailes, siguen escuchando música del mundo y siguen viviendo como si no conocieran a Cristo y dicen que son cristianos. Entonces este es un llamado para las personas que dicen ser cristianos, que verdaderamente rindan su vida a Cristo. Porque no podemos decir, yo soy cristiano, pero sigo yendo a bailes, tomando, drogándome, haciendo lo del mundo. Entonces no has nacido de nuevo. Entonces Dios no te ha hecho una nueva criatura. Porque aquí dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y muchos dicen, yo soy cristiano, pero sigo tomando. Yo soy cristiano, pero yo voy a los bailes y me comporto como las personas que no conocen a Jesús. Entonces, te hago la invitación que si tú dices ser cristiano y has conocido a Jesús, rindas tu vida completamente a Jesús, porque Jesús quiere todo tu corazón. No quiere una parte de ti, no quiere una hora de tu tiempo. Él quiere que te rindas completamente a Él para que Él pueda hacer el cambio, para que pueda hacerte nueva criatura. Porque te repito, hoy en día el cristianismo se ha vuelto como una moda. Ah, sí, yo soy cristiano, pero yo voy a las fiestas y sigo tomando, sigo yendo a los bailes del mundo. Entonces, no has conocido verdaderamente a Cristo. No has entregado verdaderamente tu vida a Cristo, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí son hechas nuevas. Entonces, si tú dices que eres cristiano, rinde tu vida completamente a Dios. Porque no puedes decir que eres cristiano y estás viviendo como si no conocieras a Jesús. Sigas tomando, sigas alcoholizándote. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Tomando y alcoholizándote. O sigas drogándote, o sigas yendo a fiestas del mundo, o sigas comportándote como persona del mundo. Y no lo digo con el afán de juzgar, ni de condenar, ni de criticar, sino que te hago la invitación a que te entregues completamente a Cristo y permitas que el Espíritu Santo haga la obra en ti.
Y esta palabra primeramente es para mí porque la palabra de Dios primeramente nos habla a nosotros que exponemos la palabra. Y a mí Dios a través de esta palabra y a través de todos los videos que he hecho ha hablado a mi vida porque Dios quiere una entrega total. Entonces comportémonos como verdaderos cristianos y dejemos de estarle haciéndole ojitos al mundo y haciendo lo del mundo, porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceré. Entonces si yo digo que soy cristiano, pero me aviento mis cervezas, o me drogo, o voy a los bailes del mundo, o me sigo comportando como antes de que yo conociera a Cristo, entonces no soy un cristiano. Porque aquí dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y yo no te vengo a exponer lo que a mí se me ocurra. Yo te estoy exponiendo la palabra de Dios. Y esta palabra, como te repito, primeramente es para mí y a mí Dios me ha dicho, quiero una entrega total. Dios quiere que dependamos totalmente de Él. Dios quiere hacerte una nueva criatura, pero necesita una entrega total. Una entrega total. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Dios quiere hacerte una nueva criatura, porque desde que el ser humano pecó, se corrompió. El ser humano se corrompió. Pero Dios ama tanto a la humanidad que quiere reconciliarnos con Él. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separó de Dios. Por eso cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios los expulsó de su presencia. El pecado los separó de Dios. El pecado nos separa de Dios, pero Dios vino a reconciliarnos consigo mismo por Cristo. Cuando Cristo vino a traer la paz entre Dios y los hombres, vino a reconciliarnos con Dios para que si nosotros decidimos entregarnos a Jesús, podamos reconciliarnos con el Padre. Y nos encargó la palabra del ministerio de la reconciliación. Nos encargó a nosotros que hemos conocido a Jesús y que nos hemos reconciliado con Dios por medio de lo que hizo Cristo. Yo te hago la invitación a que te reconcilies con Dios. Busca a Jesús, pídele perdón por tus pecados, recíbelo en tu corazón como tu Señor y Salvador para que puedas reconciliarte con Dios. El cristiano es una persona nueva en su interior. El Espíritu Santo le da nueva vida y ya no es la misma de antes. Por eso te vuelvo a decir, si tú dices que eres cristiano pero sigues haciendo lo del mundo, entonces no te has entregado verdaderamente a Cristo. Porque en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El cristiano no es es una persona nueva en su interior. El Espíritu Santo le da nueva vida y ya no es la misma de antes. Los cristianos no somos reformados, ni rehabilitados, ni reeducados. Somos recreados, somos una nueva creación. No quiere decir que yo sea perfecto, ni que sea santo. Yo me reconozco pecador, pero yo fui a Jesús y le dije, Señor, yo no puedo cambiar mi forma de vivir. Te acepto en mi corazón, te acepto, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Y sí te puedo decir que hoy en día Dios me ha cambiado mucho, porque eso es obra del Espíritu Santo. No es mi obra, no es porque yo tenga pantalones, no es porque yo diga, yo puedo dejar esto, yo puedo dejar de hacer esto. No, es por la misericordia de Dios y es Dios trabajando en mí por medio de su Espíritu Santo.
El cristiano es una persona nueva en su interior, el Espíritu Santo le da nueva vida y ya no es la misma de antes. Los cristianos no somos reformados, ni rehabilitados, ni reeducados. Somos recreados, somos una nueva creación. Hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, porque si tú le recibes a Cristo, el Espíritu Santo cae sobre tu vida y el Espíritu Santo es el que te va a dar una nueva vida, es el que te va a ir limpiando, pero necesitas entregarle tu vida y tu corazón, porque Dios necesita limpiar el corazón del hombre, porque lo que está corrompido es el corazón del hombre, el corazón del hombre. Entonces, no somos reformados, los cristianos no somos reformados, no somos rehabilitados ni reeducados, somos recreados, es decir, una nueva creación. Somos una nueva creación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a Gálatas 6:15. Somos una nueva creación. Los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos una nueva creación. No somos recreados, ni reformados, ni rehabilitados. Somos recreados, una nueva creación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gálatas 6, verso 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hay iglesias que están que quieren reformar a la gente, dándole órdenes, dándole mandatos, dándole mandamientos de hombres, diciendo, es que tú no te debes de vestir así porque si no, no te va a tocar el Espíritu Santo. Si no traes velo, no te va a tocar el Espíritu Santo. Si vienes hacia la iglesia, no te va a O sea, quieren reformar con sus doctrinas y tradiciones humanas. Quieren reformar a la persona y quieren que la persona esté por fuera limpia. Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están podridos, tienen gusanos, están podridos. A Dios no le interesa reformarte. A Dios no le interesan las tradiciones que los hombres han puesto, las doctrinas que los hombres han puesto, porque a Dios no le importan las apariencias, porque yo puedo aparentar que soy muy buena persona, que yo hago esto, que hago yo el otro, pero por dentro estoy podrido. Por eso dice aquí que ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo que le importa a Dios es transformarnos de adentro hacia afuera. Dios quiere transformar al hombre de adentro hacia afuera, porque el corazón es el que está podrido, el que está sucio debido al pecado. Dice en Jeremías 17:9 que el corazón es malo y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Dios quiere que le abramos la puerta de nuestro corazón para que empiece a limpiar nuestra vida, para que empiece a sacar la basura de nuestro corazón, para transformarnos. A Dios no le interesa el exterior. A Dios lo que le importa es transformarnos de adentro hacia afuera. Cuando vamos a leer Apocalipsis 21:5. Entonces en Cristo somos una nueva creación. A Dios no le importa el exterior, sino hacer un cambio de adentro hacia afuera.
En Cristo una nueva creación somos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios, Jesús hace nuevas las cosas, transforma vidas, limpia, restaura, no reforma, no nos rehabilita, sino nos recrea. Nos hace una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Apocalipsis 21, 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y el que estaba sentado en el trono, refiriéndose a Cristo, el apóstol Juan, dice así: Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva creación en Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Pero te tienes que rendir a Jesús. Rinde tu vida a Cristo, porque Él hace nuevas todas las cosas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero para que Cristo te pueda hacer una nueva criatura, necesitas rendir tu vida completamente a Él. Recibirlo como el Señor y Salvador de tu vida. Rendirte a Él. No decir que eres cristiano, pero sigues viviendo como vivías antes de conocerlo. Tienes que rendirte a Él. Entonces Jesús hace nuevas todas las cosas. Cuando nos convertimos, no es que simplemente demos la vuelta a la página, sino que empezamos una nueva vida bajo un nuevo amo. Cuando tú le dices a Jesús: yo te acepto como mi Salvador y el Señor de mi vida. Cuando tú le dices al Señor: yo te acepto como el Señor de mi vida, tú le estás diciendo a Jesús: tú eres el amo de mi vida, tú eres el dueño de mi vida, y tú vas a hacer como a ti te agrade conmigo, porque tú sabes lo que es mejor para mí. Entonces los cristianos empezamos una nueva vida bajo un nuevo amo. Es decir, que Javier ya no controla su destino. Es decir, que Javier ya no vive haciendo lo que a Javier le agrada, sino que vive bajo la dirección de un nuevo amo, que es Jesucristo, Señor mío. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Porque Pablo había muerto a sus deseos y Pablo se dejaba guiar por Cristo, que vivía en él por medio de su Espíritu Santo. Empezamos una nueva vida bajo un nuevo amo. Cada vez que el Espíritu Santo nos hace recordar las Escrituras, nos convence de pecado, nos frena de alguna conducta egoísta o nos frena de cometer algún pecado, el Espíritu Santo, y nos impulsa a amar. Tenemos una prueba de que Él está presente en nuestro ser interior. El Espíritu Santo está obrando en el proceso de transformación. Jesucristo dijo a sus discípulos: no los dejaré huérfanos, rogaré al Padre para que envíe al Consolador, y Él os recordará todo lo que les he enseñado. El Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, es el que nos recuerda lo que Jesús nos vino a enseñar hoy en día por medio de las Escrituras. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. Si yo quiero hacer algo malo, el Espíritu Santo me recuerda lo que Jesús me enseñó a través de su palabra. Y eso me detiene a pecar. Y eso es una señal
de que Él vive en mí, de que Él está presente, de que Él es el que me está transformando, de que Él es el que me está ayudando a dejar el pecado, porque Él, el Espíritu Santo, el Consolador, es el que me recuerda lo que Cristo me enseñó. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, el Consolador, que es el Espíritu Santo, les recordará todo lo que yo les he enseñado. Y Él es el que nos redarguye de pecado, y Él es el que nos empieza a recordar todo lo que Cristo nos enseñó. Él es el que nos ayuda, el que nos empieza a transformar. Entonces esto es una señal muy clara de que el Espíritu Santo vive en ti. Y esto es una clara señal de que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Y Él es el que te está limpiando, el que te está enseñando a vivir en esta nueva vida. Porque cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, los cristianos ya no somos terrenales, somos espirituales. Aunque vivimos en la carne, somos espirituales porque nosotros empezamos a tener una relación personal con Jesús por medio de la oración, por medio de que leemos su palabra. Dice en Colosenses capítulo 3, verso 2, buscad, poned la mirada en las cosas de arriba, no en la, poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en las de la tierra. Nosotros somos espirituales porque buscamos lo espiritual, buscamos lo celestial, buscamos lo eterno. Dice, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces nosotros empezamos a tener una relación con Cristo y empezamos a dejarnos guiar por Cristo por medio de su palabra. Entonces Cristo me dice, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque lo terrenal es temporal. Además Cristo dijo en su palabra que mi reino no es de este mundo. Nosotros no somos de este mundo, nosotros somos peregrinos en esta tierra y nuestro hogar es allá arriba en los cielos. Por eso tenemos que enfocarnos en lo eterno, en lo celestial, en lo espiritual. Por eso es que nosotros los cristianos leemos la palabra de Dios, oramos a Dios, dejamos guiarnos por Dios. No es que seamos buenitos, sino que estamos aprendiendo a vivir para Dios y agradar a Dios a través de su palabra, a través de que nosotros tenemos una relación personal con Él. Entonces en el verso 18 de 2 de Corintios 5 dice así: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vamos a Romanos 5:10 y ya con esto acabamos. Romanos 5:10. Reconcíliate con Dios por medio de Jesucristo. Entrégale tu vida a Jesucristo para que puedas tener una relación personal con Dios. Romanos 5:10, ya me pasé. Dice así, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El ser humano, cuando pecó, desde el momento que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, se volvieron enemigos de Dios. El pecado te hace enemigo de Dios. El pecado hace que tengamos una enemistad con Dios, porque cuando Adán y Eva pecaron, como te había comentado hace un momento, cuando Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del huerto del Edén, los expulsó de su presencia, y ahí comenzó la enemistad entre Dios y los hombres por la desobediencia. Por eso aquí dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo.
Es decir, que Cristo vino a traer paz entre Dios y los hombres. Cristo vino a reconciliarnos consigo mismo por medio de su sacrificio. Dios quiere que la humanidad lo busque. Dios quiere reconciliarse contigo, tú que me estás oyendo, pero necesitas entregarte a Cristo para poder tener paz con Dios, para poder reconciliarte con Dios, porque el pecado te separa de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados. Pero si siendo enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Cristo vino a que tú y yo nos reconciliáramos con Dios porque éramos enemigos de Dios. Pero necesitas rendir tu vida a Cristo para que puedas reconciliarte con Dios. Y eso es algo, ese ministerio nos lo dio Dios. Dice aquí en el versículo 18 de 2 de Corintios 5, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Entonces, mi deber es decirte, reconcíliate con Dios por medio de Jesucristo. Reconcíliate con Dios porque el pecado te ha tenido enemistado con Dios, pero si tú vas a Jesús y le pides perdón por tus pecados y lo aceptas como tu Salvador y lo aceptas como el Señor de tu vida, vas a poder reconciliarte con Dios, reconciliarte porque por cuanto todos pecaron están destituidos, pero Cristo quiere reconciliarte con Dios. Reconcíliate con Dios. Recibe a Jesús en tu corazón, pídele perdón por tus pecados para que puedas ser una nueva criatura en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Al que está sentado en el trono dijo Apocalipsis 21:5, yo hago nuevas todas las cosas. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino nueva creación. En Cristo nueva criatura soy. Cristo hace nuevas todas las cosas, pero necesitas rendir tu vida a Jesús, entregarte a Jesús para que puedas ser una nueva criatura, para que puedas nacer a una vida nueva bajo un nuevo amo que es Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Este ha sido el mensaje de esta tarde. Que Dios te bendiga y busca a Jesús. Reconcíliate con Dios por medio de Jesucristo. Que Dios te bendiga y espero y analices, reflexiones este mensaje. Son de suma importancia estos mensajes, ya que estamos viviendo en tiempos difíciles y Dios quiere que le busques. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en su promesa, si es que algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que te arrepientas, que te entregues a Jesús para que puedas tener la vida eterna. Porque esto, tarde que temprano va a acabar, pero las cosas de Dios son eternas. Cristo quiere ser el Señor y el amo de tu vida. Rinde tu vida a Él. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto esté cercano. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Cristo quiere que te rindas a Él. Hoy es el día que Dios quiere reconciliarse contigo, que Dios quiere que te reconcilies con Él. Dios quiere que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Dios quiere que la humanidad, que el hombre esté con Él en las moradas celestiales, en el reino de los cielos. Pero esto será imposible si tú no rindes tu vida a Cristo, si tú no le entregas tu vida a Cristo, si tú no le buscas a Cristo. Que Dios te bendiga y próximamente estaremos subiendo otro nuevo video con un nuevo mensaje. Bendiciones, mis amados hermanos.